llega a la balanza. El gobierno actual, y lo que importa es mirar el proceso que está en curso en La Habana, no le ha propuesto a la guerrilla de una manera muy contundente, muy enérgica, que bueno, que se adelanten los diálogos, están adelantándose en medio del conflicto, pero que cesen con ese tipo de conductas que son lesivas del derecho internacional humanitario, como por ejemplo el reclutamiento de menores. Sí, doctor, pero aquí tenemos un problema y hay que hacer una aclaración. Durante los 8 años de la presidencia de Álvaro Uribe, se les propuso a las FARC todas estas medidas que hemos conocido los colombianos en el último mes, ¿sí? Con la despeje, la posibilidad de diálogo, etc. Pero se hacía desde el esquema de la derrota militar de la guerrilla, primero. Segundo, desde el modelo de la seguridad democrática, que implicaba eso justamente, es decir, incluso no considerar el delito político como tal, sino actos de terrorismo. Eso hay una de terrorismo, claro. No, y no reconocimiento de la existencia de un conflicto. Exacto. Porque ese enfoque es totalmente distinto el del presidente Santos y el del expresidente Uribe. ¿Qué objeto tiene llegar a Gorgona, asesinar a un policía, destruir lo que había allí, desmotivar completamente a los posibles turistas? Eso yo no lo entiendo como incluido necesariamente dentro del conflicto. Era un acto completamente superfluo o era importante, no sé. No, es erróneo. Desescalar, ¿cómo desescalamos con ese tipo de acciones? Primero tenemos que condenarlas. Realmente, a pesar de que es un término fuerte, me parece que fue una estupidez de la FARC haberlo hecho. Y en ese sentido usted, doctor, tiene toda la razón. Pero eso hará parte de la mesa de negociación. Ajá. Es decir, en el tú a tú, hombre, ¿usted cómo se le ocurre asaltar a Gorgona? ¿Cómo se le ocurre matar a 2 policías en una esquina? ¿Cómo se le ocurre hacer esto, lo demás allá? Bájale y lo verá que vamos caminando. Y el ejército también le va. A mí siempre me ha parecido que este proceso debió ser público desde el comienzo. Claro, diáfano, para que los colombianos pudiéramos no solamente conocer, sino ofrecer análisis e interpretaciones. Eso es lo primero. Lo segundo, debemos reconocer que también la reserva no existe como tal. Si un expresidente puede dar coordenadas sobre liberación de secuestrados, sobre distintos acontecimientos de la vida pública en general, provenientes de la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, eso quiere decir simplemente que la reserva no existe. Pero a propósito de los medios de comunicación, tenemos que insistir en que ellos tampoco puede uno decir que sean reservados a los medios de comunicación. Claro, pero ¿cómo hace un periodista? Si le llega un dato, John, usted que es periodista, le llega el dato de que en La Habana se pactó tal o cual cosa, y le llega por una filtración, ¿usted no lo divulga? Claro, inmediatamente. Lo va a divulgar y además no tiene por qué revelar la fuente, porque está protegido. Así es. Y me refiero a esto por el regaño de Humberto de la Calle a las FARC en relación con las fotografías y los videos que se tomaron el día de la liberación del general Alzate. Sí, señor. Apareció el general Alzate pues saludando muy cordialmente al guerrillero Álape. Entonces, bueno, vino toda la reacción y miembros del ejército, tanto en servicio como retirados, protestaron, una falta de respeto a la dignidad del ejército, en fin. Y vino Humberto de la Calle a regañar a las FARC. El general Alzate, en su renuncia, el día que hizo la presentación, manifestó que él había sido sometido a la cuestión mediática, sí, un show mediático, a un show mediático habló. Entonces, bueno, yo, al igual que el doctor José Gregorio, soy partidario de un proceso de negociación que conduzca a una solución política y definitiva del conflicto armado, sin creer que ello va a significar la paz en Colombia. El conflicto va a seguir. Punto primero. Punto segundo, sigo apoyando las conversaciones en medio del conflicto armado. Y tercero, me parece que habiendo llegado tan lejos como hemos llegado,
es necesario y es obligatorio que ese proceso llegue hasta su fin, independientemente de aquellas consideraciones que puedan llevar a considerar que la impunidad no puede prevalecer en un proceso de estas características. Se cierran los micrófonos en La Balanza. La balanza. Los esperamos el próximo domingo para debatir los hechos que son noticia en el país.